iba a enseñar, como dice el cuarto mandamiento, guardarlo para santificarlo, para llamarlo día santo, ¿no? Para que las cosas que hagamos dentro de ese día sean simplemente contrarias a todas las otras que son viables, que son bien vistas por Dios, que ha sido el creador de todas las cosas, y le diéramos un alto, y en este día santo pudiéramos honrarlo, glorificar, exaltar su nombre, recordar sus maravillas y todo lo que el Señor nos permite y nos concede en este día, ¿no? Y por eso lo llamamos el día del Señor, y por eso le llamamos, cuando nos reunimos, el culto público, santo, agradable al Señor. Así es que damos gracias al Señor porque nuestros oficiales han podido llegar a las misiones, ya están, se han adelantado un poquito a nosotros en la hora pautada y han iniciado también lo que nosotros vamos a iniciar en esta hora, ¿no? Y damos gracias a Dios porque nos permite, nos concede estar aquí. Algunos hermanos no han podido venir porque han estado aquejados de salud y pues esto se los han pedido. Demos gracias al Señor que aunque somos un número pequeño en esta mañana, estamos convencidos que podemos rendirle al Señor la máxima adoración y que no es el número de los que estamos acá congregados lo importante, sino que es nuestro corazón y la razón por la cual nos estamos reuniendo. Les invito a que podamos ubicarnos en el libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, y en una actitud de reverencia, y si las fuerzas nos lo permiten, estar en pie. Que recordemos estas palabras y ellas nos motiven pues a adorar al Señor de la manera bíblica y como Él lo ha establecido en su palabra. Deuteronomio capítulo 6 dice la preciosa palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó pues que enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, y para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, y para que os multipliquéis grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Oremos al Señor, hermano, démosle gracias por tenernos aquí, démosle gracias por su salvación, y también démosle gracias porque hoy podemos dar muestra de que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Todas nuestras fuerzas se reúnen en esta mañana para adorar al único Dios verdadero, al único Dios vivo en realidad. Oremos, hermanos. Padre eterno, Dios amado, Dios de gloria y de honra, majestuoso Señor, Dios eterno por los siglos de los siglos, Dios sin un principio, sin un final, sino al contrario, el Dios glorioso que su habitación ha sido la eternidad y será la eternidad. A ti te alabamos, Señor, a ti te glorificamos, a ti te exaltamos, Señor eterno, Dios glorioso. Alabamos tu santo nombre, Señor, por mostrarnos todas las maravillas que tú hiciste, Señor, en solo 6 días. No necesitaste buscar, Señor, algo con lo cual iniciar, sino que sencillamente tu poderosa palabra, Señor, tu poderosa palabra, Dios,
Sencillamente hizo todas las cosas en solo 6 días, oh Dios bendito. Oh Dios amado, Dios del cielo. No solamente fue que las hiciste y las creaste de la nada, sino luego de observarlas, Señor, dijiste que eran buenas. Pero no contento con eso, nos lo dejaste bien claro para decir que en gran manera eran buenas, oh Dios. Así es que te muestras como un Dios bueno, te muestras como un Dios real, pero también como un Dios todopoderoso, que en ti está la sabiduría, Señor, porque si llamas a todas las cosas en gran manera buena, significa que ese atributo de bondad está en ti, Señor, pero también esa inmensa sabiduría, Señor, viene de ti. Por eso alabamos y glorificamos tu santo nombre. Oh Dios del cielo, aparte de eso, te plació a ti, Señor, darnos la oportunidad de conocerte. Mostrarnos, Señor, el deseo de amarnos. Te plació a ti, oh Dios del cielo, escogernos incluso antes de que naciéramos, incluso antes de que respiráramos, incluso antes de que supiéramos nuestro color de piel, nuestro idioma, nuestra talla, nuestra estatura. Antes de todo ello, Señor, te plació a ti apartarnos para mostrar, Señor, tu gracia, para mostrar, Señor, tu amor, para mostrar tu bondad. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado Jesucristo también estuvo involucrado en ello. Él fue el que vino a pagar, Señor, por nuestros pecados. El haberte abandonado, el haber, oh Dios, querido nosotros endiosarnos a nosotros mismos y querer gobernar nuestras vidas. Señor amado, te damos gracias por Cristo, porque Él fue el que sufrió, Señor, toda la ira tuya, siendo Él santo, siendo Él Rey, siendo nuestro Señor Jesucristo Dios. No escatimó, Señor, esa posición y vino a ocupar un cuerpo físico, oh Dios del cielo, una de las peores, o tal vez la peor humillación para nuestro Dios Cristo. Y luego, Señor, pudiendo haber tomado su justicia en sus manos, siendo obediente hasta la obediencia de la cruz y de la muerte, decidió, Señor, entregar su cuerpo para que allí toda tu ira fuera derramada y entonces nosotros pudiéramos ahora estar frente a ti, Señor, y poder decir y poder tener la potestad, como dice los evangelios, Señor, de poder llamarnos tus hijos. A ti te alabamos y te glorificamos, oh Dios del cielo. Te damos gracias por esta convocatoria. Gracias por llamarnos, Señor. Y gracias porque no son los méritos nuestros los que nos van a permitir tener una relación contigo esta mañana y entregarte a ti un culto de alabanza y de adoración, sino que es por Cristo, Señor. Son los méritos de nuestro Señor Jesucristo que hoy nos garantizan que escuchar tu convocatoria, Señor, que leer tu palabra y cantarla, oh Dios, ser edificados con ella, sencillamente solo por tu gracia, solo por tu amor, Señor, y solo porque es tu palabra, Señor, ha sido tu promesa. Alabamos tu santo nombre, Dios del cielo, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. De la misma manera, hermanos, les invito a que nos ubiquemos en nuestros salterios, en el Salmo número 32. Salmo 32. David, castigado con enfermedad por su pecado, canta que bienaventurados son los que por su propia culpa no caen en la desgracia en la que él se encuentra. Confiesa su pecado, Dios lo perdona, exhorta a los malos a que vivan bien y a los buenos a regocijarse en Dios. Cantamos juntos, hermanos, la mismísima palabra del Señor, la que nos ha convocado aquí, ahora también, en alabanza, la cantamos al Señor. Vamos a unirnos en un solo canto y adoremos a nuestro Dios infinito. Es grandemente bienaventurado el que detrás
transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Sí, feliz al que la maldad pasada por el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras he callado envejecían mis huesos en mi gemir todo el día, pues día y noche tu mano pesó, en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Si dije no confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás y me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Yo sobre ti mis ojos fijaré, constantemente te observaré. No seas como caballo o jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener, cerca de ti si no lo van a hacer. Muchos dolores tendrá el impío, mas al que me Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor Dios potente, y gozos justos en él solamente, y siempre cantar con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Y seguimos en la lectura de la palabra del Señor en el profeta Jeremías. Estuvimos la semana pasada leyendo el capítulo número 1. Hoy nos concede el Señor la gran bendición de observar, de leer y de ser edificados con su santa palabra en el capítulo número 2 del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2 dice así la palabra del Señor: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ve y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicia de sus frutos, todos los que lo devoran serán culpables, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová.
Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta, y de barrancos, por una tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí hombre? Y los introduje en tierra fértil, para que comierais su fruto y su bien, y entrasteis y contaminasteis mi tierra, que hiciste mi heredad abominable. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, aún pleitaré con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Pasad pues a las islas de Quitín, y mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, para acabar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león bramaron sobre él, alzaron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Nob y de Tahmes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado tú al Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del río? Tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Conoce pues y ve cuán malo y amargo es el que hayas dejado a Jehová tu Dios, y que no esté mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde hace mucho quebré tu yugo y rompí tus ataduras, y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas tú, oh ramera. Y yo te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento degenerado de vid extraña? Aunque te laves con sosa y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. ¿Cómo dices: no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que entrecruza sus caminos, asna montesa acostumbrada al desierto, que en el deseo de su alma olfatea el viento. De su tiempo de celo, ¿quién la detendrá? Todos los que la busquen no se cansarán, la hallarán en un mes. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Pero dijiste: no es en vano, porque extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño: mi padre eres tú, y a la piedra: tú me has engendrado, pues me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y sálvanos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense a ver si se podrán salvar en el tiempo de tu calamidad, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron sus dioses. ¿Por qué pleiteas conmigo? Todos vosotros os rebelasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo para Israel un desierto o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: señores somos, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus cintas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por días sin número. ¿Por qué haces hermoso tu camino para hallar amor? Pues aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas os halló la sangre de las almas de los pobres, de los inocentes.
no los hallaste excavando, sino en todas estas cosas. Y dices, porque soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Porque vas tantas veces cambiando tu camino. También te avergonzarás de Egipto como te avergonzaste de Asiria. También saldrás de allí con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes confías, y con ellos no prosperarás. Amén. Tremendo capítulo 2 de Jeremías, ¿no? Para recordarnos cómo es nuestra naturaleza. Una y otra vez miramos la bondad y la gracia de Dios. Una y otra vez miramos sus maravillas, y aún así lo que naturalmente hacemos es desobedecer. Pero damos gracias a Dios porque su vida no fue para siempre, sino que también tenía un plan de redención y de perdón para cada uno de nosotros. Respondamos, hermanos, cantando el Salmo número 100, una vez más puestos en pie. Salmo número 100, cantamos al Señor. Aquí la iglesia es exhortada a congregarse en el templo para adorar a Dios y bendecirlo con su misericordia. Hermanos amados, cantemos juntos con alegría, con gozo en el corazón, con convicción, con entendimiento y especialmente con el gozo de que el Señor escucha nuestra alabanza. Alegres al Señor canta, toda la tierra lo ansada, con alegría Dios servir, gozosos han de venir, saber que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros no, el pueblo suyo somos ya, ovejas que en su prado están, por las puertas suyas entra, y acción de gracias ofrenda, por sus atrios con gran loor. Bendecid el nombre de Dios, porque bueno es Jehová, por siempre su fidelidad, y por toda generación durará la verdad de Dios. Alabamos su nombre, Señor, porque podemos recordar, podemos, oh Dios, entender, y podemos con mucho gozo, Señor, cantarte a ti, y poder, oh Dios del cielo, disfrutar de las promesas tuyas. No es pequeña tu fidelidad, Señor, ni tampoco es inconstante tu fidelidad, Señor. Es por generación en generación, Padre eterno. Es por toda la eternidad tu fidelidad. Tu verdad, Señor, aunque el cielo y la tierra pasen, aunque muchos quieran destruirla, tu verdad, Señor del cielo, por muy pequeña que parezca a nuestros ojos, por muy diminuta o inservible, Señor, dice tu palabra que toda ella se va a cumplir. Se ha cumplido, Señor, y se seguirá cumpliendo, porque es tu palabra. Oh Dios bendito, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu santo nombre, Señor, porque esa verdad absoluta también nos incluye en un plan de redención. Señor, esa verdad revelada, absoluta y comprendida por nosotros es un milagro precioso, porque también tu palabra dice
que aquellos que reciben tu palabra en la carne, en su impiedad, en su pecado, son cegados, Señor. Pero aquellos que son espirituales, que la reciben, Padre bendito, como una bondad tuya y una gracia tuya, y entonces la comprenden, la abrazan y entienden que estábamos, Señor, en las peores tinieblas, en la mayor oscuridad, Señor, y sin la remota posibilidad de salir de esa situación. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, por tu fidelidad, por tu verdad, Señor. Gracias porque no ha sido nuestra fuerza, no ha sido nuestra constancia, no han sido nuestros devocionales. Ha sido tu gracia, Señor, las que nos permite estar aquí, perseverando en tu palabra, Señor, obedeciendo tus mandatos, Dios. Perdónanos, porque en muchas ocasiones, teniendo toda la posibilidad, toda la capacidad para ser fieles como tú, Señor, nos entregamos a nuestra carne, a nuestras debilidades, al mundo, Señor, y tenemos que arrodillarnos y clamarte que nos perdones. Y también, Señor, tienes una solución para eso, porque también dice tu palabra que si confesamos, Señor, delante de ti nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor. Oh Dios del cielo, cuán grande y tan bueno eres, Señor. Qué misericordia tan inmensa. Padre bendito, tus misericordias son nuevas todos los días. Y por eso te alabamos. Gracias por llevar a nuestros oficiales, Señor, a atender las misiones. Gracias, Señor, porque los ministros han tenido la fuerza tuya, Señor. Y cada uno de ellos está sirviéndote a ti, Señor, como tus instrumentos. Rogamos que guardes a tu iglesia, Señor, en cada rincón del mundo. Alienta a aquellos, Señor, que están desanimados. Oh Dios, dale libertad a aquellos que están encerrados, Señor. Esa libertad en Cristo, que les permita estar gozosos en medio de 4 metros cuadrados, Señor. Oh Dios bendito, a ti te damos la honra y la gloria por brindarnos esta casa y esta libertad, Señor, para congregarnos. Permítenos, Señor, el poder valorar el maravilloso privilegio que tú nos das de congregarnos tan libremente, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias por todas tus maravillas en Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Y amén. Se pueden sentar, hermanos, gracias. Vamos al Nuevo Testamento, sigamos leyendo Apocalipsis. Leemos hoy en Apocalipsis el capítulo 13. En nuestras Biblias, el último libro, capítulo 13, amados hermanos. Así dice la palabra del Señor. Y yo estaba en pie sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y de su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y gran potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y lengua y nación, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va. El que a espada mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe
de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que le han sido dados a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le concedió dar espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera morir a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, que les pusiera una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pudiera comprar o vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número de ella es 666. Amén. Amén. Pasaje bíblico que lamentablemente en los últimos 100 años ha tenido mucha controversia, porque surgió este movimiento llamado dispensacionalismo, y pues lo ha llevado a otro escenario, ¿no? Quiera Dios darnos sabiduría, y como dice allí este libro de revelaciones que el Señor nos ha revelado a nosotros. Respondemos, hermanos, cantando en su palabra un salmo más, y nos preparamos en nuestro corazón para, después de cantarlo, también atender a la predicación de su palabra. Salmo 81, mis estimados hermanos. Salmo 81. Cantemos juntos, amada iglesia. Con gozo cantar a Dios nuestra fuerza, y fuerte aclamar al Dios de Jacob, entonar canción y arpa deliciosa, trompeta tocar en la luna nueva, la solemnidad que a Israel dio el Dios de Jacob como ordenanza. En José lo dio como testimonio cuando éste salió por aquel país de Egipto, y hoy son desconocidos. Su hombro aparte debajo la carga, y yo te libré al oírte clamar. Yo hice tronar, te probé en Meriba. Mi pueblo escucha, daré enseñanza. Otro Dios no habrá, yo tu Dios Jehová. Te di libertad, llenaré tu boca. Mi pueblo no oyó, e Israel no me quiso. A su corazón duro los dejé, caminando fue según sus consejos. Si mi pueblo fiel me hubiera oído, y andando Israel en mi senda, yo habría hecho caer a sus enemigos. Los que a Jehová odian huirían, por la eternidad les daría Dios trigo el mejor, miel los saciaría. Oremos, hermanos.
Buen Dios y Padre de la gloria, gracias, oh Dios del cielo, por enseñarnos y porque tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, nos guía a entregarte a ti el culto agradable, Señor, que es para complacerte a ti, Señor, no para llenar nuestras emociones o tal vez nuestra forma de pensar en el cómo podemos adorarte. Eres tú que por medio de tu palabra nos lo has enseñado, Señor, y por eso glorificamos tu santo nombre. Gracias por tenernos aquí, Señor, pero especialmente gracias por enseñarnos. Gracias, Señor bendito, por oír nuestra voz cantándote a ti, Señor, el único Dios grande y verdadero. Y no es que estás allá arriba en los cielos, Señor, sino que tu palabra dice que estás en medio de nosotros. Así es que, Señor, tú que eres omnipresente y que estás aquí en San Cristóbal, pero que también estás, Señor, en Colombia, en Cuba, en Guatemala, en México, en todas partes, Señor. A ti te alabamos y te damos las gracias por concedernos esta grandísima bendición. También queremos escucharte, Señor. Queremos, oh Dios, abrir tu palabra y que tú nos hables. Que nos consueles a todos los que necesitamos consuelo. Que nos exhortes, Señor. Que nos muestres nuestro error, Padre bendito. Que nos contristes. Que nos hagas ver, Señor, nuestro pecado para arrepentirnos. Pero que al final, oh Dios, tu palabra, como buenas nuevas, alienten y alimenten, oh Dios, nuestra alma, y salgamos de este lugar edificados. Alabamos tu santo nombre, Señor, por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, amén. Amén. Y amén. Gracias, hermanos, se pueden sentar. Volvamos nuevamente, hermanos, al libro de los Salmos. Sigamos disfrutando de esta serie, del libro de los Salmos. Ha iniciado hace poco y hemos visto el Evangelio del Señor Jesucristo en el Salmo 1, en el Salmo 2 y en el Salmo 3. Y la característica principal es el deseo de que veamos el Evangelio de Cristo en el libro de los Salmos, teniendo por supuesto el grandísimo cuidado de la buena interpretación, ¿no? Y no caer en la mala interpretación. Así es que tratando de respetar todo lo que el Señor nos ha brindado a través de la hermenéutica, del contexto histórico, de los todo el contexto que estaba viviendo el autor y que a quien estaba dirigido. Mucho trabajo hay para que podamos encontrar a Cristo en todo el libro de los Salmos. Dentro de esa retroalimentación, algo que me hizo recordar, escuchando como 14 minutos de un pastor de México, en el que él aclaraba y decía, no es exageración entender que cada versículo de la Biblia de una o de otra manera nos va a llevar a Cristo, más o menos parafraseando lo que él decía, ¿no? Y es increíble, hermanos, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. Hay un propósito general específico, y quizás cuando el hermano Alfonso nos compartía en la catequesis de la claridad de las Escrituras, pues cuando se habla de la claridad de las Escrituras es que hay un mensaje claro, no se necesita de eruditos, no se necesita de estudiosos, de intelectuales, hay un mensaje claro. Esta es la condición del hombre y este es el Salvador. Hay un Salvador que quiere redimir a una criatura que lo que merece es la condenación. Y eso es claro, ese mensaje es absolutamente claro. Y si ese es el título general de toda la Biblia, significa entonces
que de una o de otra manera Dios en su providencia y por medio del Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo. Así es que esto es el libro de los Salmos, hermanos. Nos ubicamos en el capítulo número 4 y para refrescar un poquitico el contexto, llamamos al Salmo número 3 el himno matutino. Y es que lo que está en el contenido, lo que estaba aconteciendo con David, pues apunta a que David está levantándose de mañana y está escribiendo este salmo, y por eso muchos quizás coinciden en llamarlo el himno matutino. Y si al Salmo 3 se le da el título de himno matutino, al cuarto, que no es huérfano, sino que tiene autor, tiene título de manera muy directa, pudiéramos llamarlo el canto vespertino, el canto de la tarde, el canto en el cual David, después de una jornada especialmente de angustia, de persecución, entonces se acuerda de orar al Señor. Cuando el apóstol Pablo estaba cantando con Silas en la cárcel, hermanos, la expresión en el griego habla de que él cantaba las oraciones. Eso es lo que literalmente dice el original. Cuando estaban presos Pablo y Silas y cantaban salmos, la expresión en el original es y cantaban las oraciones. El canto vespertino de David entonces nos enseña que orar en la mañana es agradable al Señor cuando despertamos, pero que también al caer la tarde, independientemente de cómo Dios nos haya entregado el día, entonces también el orar es agradable al Señor. Y parte de lo que vamos a aprender en esta mañana del Salmo número 4 es precisamente eso. Para el Señor es agradable que tú y yo, aunque nos encontremos en angustia, en persecución, en medio de situaciones difíciles, a lo mejor en medio de la muerte, tú y yo podamos acudir a Cristo, mis estimados hermanos. La mayoría de los estudiosos coinciden que el contexto de este Salmo número 4 es el mismo al anterior, al Salmo 3. ¿Y cuál es ese contexto? Bueno, en otras palabras y de manera muy precisa, David está sufriendo la persecución de su hijo Absalón. Su hijo Absalón está pretendiendo el reino, pero no solamente está pretendiendo el reino, sino que también quiere matar a su papá. Ese es el contexto. O sea, hay persecución, hay peligro, hay angustia, David está rodeado, y sin embargo, David no se desprende del Señor. Cada vez que usted y yo cantemos, cada vez que usted y yo leemos algo relacionado con la pasión de Cristo, indiscutiblemente que algunas frases que vamos a encontrar en el Salmo número 4, pues hablan de ese Cristo sufriendo persecución y que estaban atentando contra su vida. Y sí, no debemos de olvidarnos, las escribió David, las vivió el rey David en carne propia, pero todo apunta a Cristo. Recuerden, David, tipo de Cristo. David está recibiendo persecución, está en angustia, pero todo eso apunta también a que Cristo recibió persecución, estuvo en angustia, sudó gotas de sangre, dijo el médico Lucas, hermanos. La ciencia, después de muchas generaciones, logró comprender que así había una manera en la que el cuerpo humano sufría de una éxtasis tan tremenda en que no sudaba sudor solamente, sino que también podía sudar sangre. Y eso le sucedió al Señor Jesucristo en medio de la angustia, una profunda angustia que experimentó el Señor Jesucristo. Cuando miramos a David en ese contexto, entonces de manera indirecta nos va a llevar también a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, los hombres negaron su gloria, lo acusaron falsamente, pero él sabía que su Padre le había apartado y que su Padre le oiría sus plegarias. Cristo, haciendo lo que el Padre le encomendó, trajo las buenas nuevas del Evangelio, sigue llamando a los pecadores a que teman a Dios, que aquieten sus corazones en sumisión y confíen en el Señor, les ofrece la paz que este mundo no entiende.
Esta es la introducción, hermanos, al Salmo número 4. Vamos a mirar de manera detallada al menos 3 verdades en esta mañana. La primera gran verdad que vemos en los versículos 1 al 3 es que David clama, o David habla con Dios. David clama por misericordia para sí mismo. Acompáñenme por favor a los versículos 1 al 3 del Salmo número 4. El Salmo número 4 tiene título: al músico principal en Mejinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Hemos estado obviando el término Selah, hermanos. Vamos a seguirlo obviando, pero sencillamente déjenme adelantarle y decirle, solamente en el libro de los Salmos este término aparece 73 veces. En Abacú aparece al menos 3 veces. Y en algún momento, cuando el Salmo tenga más énfasis con respecto al Selah, pues daremos una breve interpretación de este término. David clama por misericordia para sí mismo. Él se comunica con Dios en medio de una situación, hermanos. No olvidemos, David está angustiado, está siendo perseguido nada más y nada menos que por su hijo Absalón. Su hijo Absalón quiere el trono, pero también quiere la vida de su papá. Y en medio de esto, al llegar la tarde, ya a punto de irse a dormir para descansar, David clama y dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Lo primero que notamos es que este salmo tiene un título, y es un título, si pudiéramos decirlo, amplio. Está diciendo que David escribe al músico principal, está diciendo que lo escribe en Nigot y que ese salmo le pertenece a David. 3 características. David está diciendo que se lo dirige a alguien de manera específica. Se lo está dirigiendo a el músico principal. Este salmo está siendo dirigido en Mejinot, y lo que muy probablemente significa es que era un canto que después de que David lo compuso, era cantado con instrumentos de cuerda. Llevaba el acompañamiento de instrumentos de cuerda. Y aunque tal vez David estaba con deseo de dirigirlo tal vez a Asaf o a los hijos de Coré, porque eran los músicos principales, en esencia David lo está dirigiendo al mismísimo Dios. Y aunque lleva el título que va para el músico principal, la mayoría de las veces que este título aparece en los salmos, que es una buena cantidad de veces, está siendo dirigido entonces a Dios mismo. El título entonces nos apunta y nos dice que David indudablemente estaba dirigiéndose al Padre, al Dios Todopoderoso. Y este salmo, David lo enseñó para que fuera acompañado con instrumentos de cuerdas. Pudiéramos entonces deducir que David, en medio de la persecución de su hijo Absalón, clama por la misericordia del Señor y grita, exclama y dice: respóndeme cuando yo clamo. Y sí, es que probablemente David, aunque ya era la tarde, aunque ya había sentido la protección y la seguridad del Señor, seguía sintiendo angustia. Sí, era una situación apremiante. Así es que pudiéramos reflexionar y decir: no importa cuántas veces hemos recibido el favor de nuestro Dios, la ayuda de nuestro Señor. Podemos decir que hace una hora recibí la ayuda del Señor y vuelvo a clamar al Señor, y seguramente en esa siguiente situación futura
el Señor estará allí, atendiéndonos, presentándonos, socorriéndonos, atendiéndonos como un Dios fiel. Su fidelidad, mis amados hermanos, es parte de su familia. Y debemos de estar convencidos de que cada vez que necesitemos el maná para cada mañana, para cada tarde antes de acostarnos, hasta que crucemos el Jordán, la fidelidad del Señor estará allí. David recordaba que la justicia no estaba en sus manos. Vamos a mirar lo que a continuación de este clamor de David, David luego dice después de la coma. Hermanos, esto de repente nos hace ver que tal vez David había maquinado una posibilidad de justicia. Pero él dice, Señor, respóndeme. Yo sé que también en esta situación me vas a responder. Respóndeme según tu justicia y no la mía. Y esto es extremadamente importante, hermanos, porque la naturaleza de nosotros es responder con nuestra justicia. ¿No le pasa a usted? Cuando usted está en angustia, cuando está en persecución, cuando usted sabe en dónde está el enemigo, ¿no cree que lo natural es responder con lo que nosotros tenemos? Así es. Pero David aquí reacciona de manera inmediata. Respóndeme cuando te clamo, oh Dios de mi justicia. En otras palabras, Señor, yo tal vez tenga algunas armas aquí para responder, pero por favor que sea la justicia tuya. Y ciertamente la Escritura nos enseña eso. Nuestro Dios dice por muchas veces, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero trayéndolo un poco más al contexto del rey David, ¿qué les parece si nos ubicamos en el primer libro de Samuel, capítulo 24? Primer libro de Samuel, capítulo 24. David con otro enemigo, ahora no Absalón. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí que David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl nada más y nada menos que 3,000 hombres. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban en el fondo de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que yo entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como bien te parezca. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y sucedió después de esto, que el corazón de David le golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así contuvo David sus hombres con estas palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, se fue por su camino. Para seguir mirando otros detalles bien interesantes, hermanos, de que tenemos siempre que confiar en la justicia de Dios. He aquí ese día, también David se levantó después de esto, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí este día han visto tus ojos como Jehová te ha entregado hoy en mis manos en la cueva. Y dijeron que te matara, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira también la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Tremendo, hermanos. Saúl estaba en sus necesidades y rodeado de 3,000 hombres preparados para la guerra, hermanos. Y aún así David, en la providencia del Señor,
le permitió que se acercara a Saúl y le cortara la orilla de su manto. David pudo haber hecho con Saúl lo que él hubiese querido, pero David, aunque era alentado por sus hombres, mira, porque sus hombres le estaban diciendo, es que es voluntad de Dios, míralo, ahí lo tienes a tu merced. Y entonces lo estaban motivando, ve y mátalo, Dios te lo ha entregado en tus manos. Aún así, David lo único que hizo fue cortar su manto y luego mostrárselo. Mira, David, mira mi rey, mira mi señor. Yo pude hoy acabar contigo, pero he entendido que Dios no lo quiere así. Tú eres el ungido de Dios. Hermanos, el rey David sabía cuando exclamaba y decía, oh Dios de mi justicia. Sabía claramente que era pronunciar estas palabras. Ahora era Absalón el protagonista. Y no se tomó David la justicia en sus manos. Mía es la venganza, dice el Señor. Y David, por supuesto, fue honrado por esto. Y todo esto apunta a cómo Cristo puede entonces mostrarnos que su justicia es la mejor. Pero también hay otros detalles con respecto al clamor de misericordia por sí mismo. Porque la primera verdad que estamos viendo, hermanos, es que David está clamando por misericordia para sí. David comienza a escribir, David comienza a pedir por sí mismo en primer lugar. Los primeros 3 versículos son para pedir por sí mismo. Entonces clama por misericordia. Le dice al Señor, respóndeme cuando te clamo, Señor. Tal vez David tenía, como le decía unos minutos atrás, hermanos, en su mente, wow, el Señor me ha socorrido una y otra vez. Muchas veces me ha socorrido. Otra vez necesito de mi Padre. Respóndeme cuando te clamo. Oh Dios de mi justicia. Pero no se queda allí. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Saben lo que eso significa literalmente, hermanos? O sea, David está tratando de mostrarnos un cuadro a nosotros, hermanos, que David estaba entre la espada y la pared. Su angustia era tal que ya estaba aprisionado, ya casi ni para respirar tenía posibilidades. En medio de esa angustia, en medio de esa estrechez, David confiesa y dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando yo no veía ya ninguna salvación para mí, resulta que tú, Señor, los caminos estrechos los hiciste grandes. Es eso lo que literalmente está diciendo David, confesando David. Me has respondido, Señor, tú eres el que tienes en tus manos tu justicia, y aunque yo sienta que ya casi ni siquiera hay respiración para mí, en esos momentos tú haces que las cosas estrechas se vean más grandes. Porque cuando dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, lo que literalmente David está diciendo, en lugares estrechos estuve, cuando estaba acorralado y sin ninguna salida, tú, Señor, me diste un lugar espacioso. Ten misericordia de mí, tu favor esté conmigo, oh Dios de los cielos. Hay muchos pasajes bíblicos que nos permiten ampliar esta verdad que David está expresando acá. Escogí los textos bíblicos, hermanos. Acompáñenme, por favor, al Salmo 119, el versículo 32. Salmo 119, el versículo 132 o el 32. El 132, hermanos, del 119, versículo 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Oh, hermano querido, mi estimado hermano, lo mismo vivió nuestro Señor Jesucristo. Cuando más angustiado,
cuando en una situación más apremiante estaba nuestro Señor Jesucristo, Él acudió a su Padre en oración y la misericordia de Dios, su Padre, vino para con Él. Es lo mismo que nos enseña a nosotros. Y este pasaje es tan hermoso, hermanos, para confirmar esta idea. 119, versículo 132, mírame y ten misericordia de mí. Pero mire lo que sigue a continuación, hermanos, en esta traducción maravillosa. Como acostumbras con los que aman a tu nombre. El Señor se acostumbra a mostrar sus misericordias para con nosotros. Dios se acostumbra a mostrarnos su misericordia cuando estamos sin respiración, hermanos. Y allí se acostumbra el Señor a mostrarnos su misericordia. Gloria sea su nombre. Vayamos más atrás. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. El versículo 9 y 10. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has hecho para con tu siervo. Gloria sea el nombre del Señor. Para aquellos que aman a Dios, que claman, respóndeme cuando te llamo. Señor, tengo algunas herramientas aquí, pero ellas no sirven porque tu justicia es perfecta. Las misericordias de Dios entonces vendrán sobre aquellos que el Señor se ha acostumbrado a mostrarles sus misericordias. Volvamos al Salmo 4, mis amados hermanos, y sigamos mirando las bendiciones y sigamos mirando el Evangelio de Cristo en este Salmo número 4. Hemos ido y hemos hecho un recorrido hasta el versículo 1. Permítame hacer una pequeña aplicación para nosotros como creyentes. Siempre debemos ir con prontitud en oración al Señor. No importa cuál ha sido el contexto de nuestro día a día. No importa qué tan cansados y limitados lleguemos a nuestra tarde, hermanos, y a punto de ir a dormir. Tú y yo, con prontitud, como fuimos en la mañana, en la tarde, ir al Señor, ir a nuestro Cristo, que nos dará libertad, nos dará misericordia, que nos recuerda que en este presente también podemos recibir la misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Y sigue este clamor de David, porque este clamor culmina hablando de él con Dios en el versículo 3, pero en el versículo 2, en el versículo 2, amados hermanos, surge el primer llamado del Evangelio. Acompáñenme al versículo 2, por favor. El primer llamado al Evangelio, o sea, se les muestra a Cristo aquí, a las personas. Dice David de la siguiente manera: hijos de los hombres. Entonces, ¿a quién se está identificando aquí, hermanos? Hijos de los hombres, hombres perdidos. Ustedes que nacieron de Adán, ustedes que están perdidos, hijos de hombres, escuchen. Miren cómo yo clamo a mi Dios. Y aunque Él sigue clamando por Él, ahora se dirige a los hijos de los hombres. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová hizo apartar al piedoso para sí. Jehová, y vuelve Él a retornar su clamor por Él, oirá cuando yo a Él clame. Versículo 1 al 3, es un clamor de misericordia de David, hermanos. Y en medio de ese clamor, se acuerda de los hijos de los hombres. Y hace el primer llamado al Evangelio. Grita David y exclama David. Surge aquí un llamado al arrepentimiento. Vemos aquí el Evangelio del Señor Jesucristo expuesto a todos los pecadores. David pregunta a sus enemigos: ¿hasta cuándo? Le pregunta a Absalón: ¿hasta cuándo? Le pregunta al ejército de Absalón: ¿hasta cuándo? Lo mismo que pudiéramos decir del Señor Jesucristo: ¿hasta cuándo ustedes quieren manchar mi honor
Cada vez que el Señor Jesucristo predicaba, cada vez que el Señor Jesucristo hablaba de arrepentimiento, entonces venía la burla en el honor de Cristo. Colocaban por el piso la reputación de David. Incluso la burla de los hijos de los hombres aparecía allí. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y si pudiéramos imaginar entonces, hermano querido, a nuestro Señor Jesucristo saliendo del templo para retirarse a su acostumbrado reposo en Betania, después de sus inútiles llamados a los hombres, a los hijos de los hombres, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Veamos en persona al Señor Jesucristo en Lucas, hermanos, diciéndoles a ellos hasta cuándo. Lucas capítulo 10. Avancemos un poquito, tal vez sería interesante leer todo el capítulo, pero el contexto está en que Jesucristo está en Corazín, en Betsaida, haciendo milagros, proezas. Dice el versículo 13, acompáñenme al versículo 13. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, hace tiempo que se habían arrepentido, sentados en saco y ceniza. Cristo predicándoles: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo? Y luego les dice a estos hijos de los hombres: ay de ti, los habitantes de Corazín, ay por los habitantes de Betsaida. Todas las milagros y las proezas del Evangelio no han sido escuchadas por ustedes. Al contrario, han tirado por el piso mi honra. Sin embargo, se sigue predicando el Evangelio de Cristo a los hijos de los hombres. Inútiles llamados a los hijos de los hombres. El salmista termina diciéndoles, hermanos, y regresemos al Salmo 4. Les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a amar la vanidad y buscaréis la mentira? Versículo 3 nos llama a la reflexión y les dice: sabed pues que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Hermanos, el salmista tiene una manera y una proeza tan extraordinaria para recordarnos el pacto de gracia en tan pocas palabras. Note lo que es el pacto de gracia en estas pequeñas palabras: sabed pues que Jehová hizo apartar al piadoso. Esta palabra apartar, hermanos, está muy ligada con la palabra santo en el Nuevo Testamento. Lo apartó. Él apartó a sus piadosos. Él apartó a aquellos que iban a ir en obediencia a Cristo. Los apartó para brindarles su piedad y su misericordia. Y les está diciendo: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir desaprovechando su vida? ¿Hasta cuándo ustedes no solamente van a blasfemar el nombre de Cristo, sino hasta cuándo ustedes van a seguir en sus vanidades? ¿Hasta cuándo? Sepan que Cristo tiene un plan de apartar para su gloria. Sabed que Jehová hizo apartar al piadoso para ti. En otras palabras, mis amados hermanos, Jehová tratará al piadoso de manera distinta. Lo va a apartar para sí, lo va a guardar. La gracia del Señor en su pacto de gracia. Los originales en el hebreo de este salmo indican un trato especial, inmerecido, a aquel que es el objeto de la fidelidad y de la misericordia del pacto de Dios para con ellos. Tus misericordias son nuevas cada día. Qué preciosa verdad, mis amados hermanos, en estos primeros 3 versículos. La siguiente verdad con la que nos encontramos desde el versículo 4 hasta el versículo 7, la titulé de esta manera: Dios exhorta a sus enemigos a que pidan misericordia del Señor. Hay una exhortación de Dios
a todos aquellos enemigos de Cristo a que clamen por misericordia del Señor, y el Señor se las va a conceder. Leamos 4 al 7, dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando sobre vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, tu luz, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. Nos encontramos en estos versículos, hermanos, el segundo llamado del Evangelio. La muestra del Señor Jesucristo desde el versículo 4 al 7, como un segundo llamado, exhortando a todos aquellos a que pidan la misericordia del Señor. Un segundo llamado al Evangelio de paz, a la reconciliación: temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Es necesario que podamos profundizar un poquitico en estas expresiones. Dos verbos: temblad y no pequéis. ¿Sabe que el mundo está pecando y ni siquiera siente un poquitico de remordimiento? ¿Sabe que nosotros como creyentes pecamos delante del Señor y no nos da ni un ápice de miedo, de susto, mucho menos de temblor? Pero aquí el llamado está enfocado hacia el impío, ¿no? Temblad, temblad, porque hay un Dios santo que te está observando. Tiembla porque Él es santo, Él es justo, Él es verdad, Él es amor, pero también es justicia. Y lo que estás haciendo debe producir en ti temblor, porque eres un pecador. Porque está agregando, está diciendo: temblad y no pequéis. No sigan haciendo lo que están haciendo. Tiembla y no pequéis. Todos aquellos que viven en pecado debieran estar temblando de horror, porque hay un Dios justo que los está viendo, un Dios santo que está irado con ellos. Pero no, ellos hacen lo contrario: pecan, pecan y pecan, y pecan deliberadamente y ni se inmutan. Y si ni siquiera se inmutan, pues menos tiemblan. Está llamado entonces, está llamado al arrepentimiento, porque entonces luego David dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando sobre vuestra cama y callad. ¿Qué los está haciendo reflexionar David, hermanos? Y cada vez que Cristo predicaba el Evangelio, y cada vez que nosotros predicamos las buenas nuevas, mediten que todo ese camino en el que ustedes van los va a conducir a la muerte, los está conduciendo al pecado, son esclavos del pecado. Hacia donde ustedes van es un camino de perdición. Mediten en su cama cada vez que puedan, que la situación de ustedes no es nada favorable. El enemigo, su carne, su pecado les está diciendo que van muy bien, les aplaude incluso. Pero entonces David aquí proclama el Evangelio como Cristo lo hacía y como nosotros debemos de hacerlo. Medita en vuestro corazón. Literalmente la expresión está tratando de decirnos: dile a tu corazón que tu estado espiritual es horrendo. Tus emociones y tu voluntad van en un sentido contrario. Tu camino es un camino de muerte segura. Después de que reflexiones en eso, dice el salmista: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Hermanos, ¿no creen que hubiese sido suficiente con que David hubiese escrito: ofreced sacrificios al Señor? Reflexiona en tu cama, ofrece arrepentimiento y muéstrale al Señor que estás cambiando tu vida. Está la coma y dice y confiad en Jehová. Es que no son nuestras obras, hermanos. Somos salvos por pura gracia, ¿verdad que sí? Es lo que hemos aprendido. Por pura gracia. Las obras muestran en dónde está nuestra fe. Las obras muestran entonces la transformación que Dios está haciendo en nuestro corazón, pero ni siquiera dependemos de nuestras obras. ¿En quién tenemos que confiar?
en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Reflexiona la situación en la que estás. Medita allí en tu cama en la situación en la que estás. Y luego ofrece fruto de arrepentimiento al Señor, pero aún así no te confíes en esas obras tuyas. Confía en Jehová, que Él te va a salvar. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová, fruto de verdadero arrepentimiento. Pero es algo que trasciende, va más allá, no confía en ti. No vayas a confiar en las obras tuyas, en lo que tú haces, en lo bueno que te estás comportando ahora, sino ve a Cristo, que es el mensaje claro. Por segunda vez el salmista dice, ve a Cristo, mira a Cristo y confía en Cristo. No sé si ustedes en alguna ocasión, mis amados hermanos, han leído un poco de la historia de los padres de la iglesia y se han encontrado con Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo es uno de los 4 padres de la iglesia del siglo III. Haciendo referencia a este salmo y tal vez haciendo honor a su nombre, mire cómo es la providencia del Señor, ¿no? Crisóstomo significa boca de oro. Boca de oro significa el nombre Crisóstomo. Pues dentro de las virtudes que tenía Juan Crisóstomo era que predicaba. Los sermones eran elocuentes. Conducía de manera piadosa cada texto de la Biblia. Una de las virtudes máximas de Juan Crisóstomo eran sus mensajes de arrepentimiento. Escribiendo con respecto al Salmo 4 de Juan la Historia, estas palabras, hermanos, esta boca de oro, llamado Juan Crisóstomo, abro comillas, si fuera el hombre más apto de todo el mundo para predicar un sermón a todos los hombres, congregado a mi alrededor y tuviera una alta montaña como púlpito, desde la cual pudiera tener a todo el mundo a mi vista, y tuviera una voz de bronce que resonara como trompetas de arcángel, de modo que todos pudieran escucharla, escogería como texto de mi sermón este de los salmos, el Salmo 4. Así es que, hermanos, si vamos a evangelizar y vamos a hablar de Cristo, el Salmo 4, según Crisóstomo, es uno de los mejores para proclamar a Cristo. Muchas personas se van a escudar en la excusa de que nunca vieron el bien, porque muchas personas, manifiesta David, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos en tiempo en que se multiplicó su grano y su mosto. Ellos van a estar entretenidos en su trabajo, van a tener tal vez mucha prosperidad material y todo lo demás, y nunca van a encontrar un espacio para escuchar a Cristo, y sin embargo van a querer tener la excusa de decir, pero nadie me habló de ese Cristo. Nadie me habló de que había bien para mí. Así es que yo me esforcé por mi mosto, así es que yo me esforcé por mi trabajo, por mi carro, por mi buena posición social. Me esforcé por todo eso, pero nadie fue capaz de mostrarme otro bien. Y Cristo les dirá, no, qué equivocados están ustedes. Porque siempre hubo una voz de oro predicándoles a ustedes. Siempre hubo una boca de oro proclamando a Cristo. Y ustedes estaban diciendo, es que ahora voy a terminar este edificio. Es que ahora tengo esta meta por cumplir y voy a la mitad. Espérate, luego me hablas de ese bien que tú tienes para mí. Y ninguno de ellos prosperará en sus excusas. Dios mismo les hará ver su error. Ellos habrán pedido el mejor bien, se esforzaron por sus logros, por su bienestar terrenal, y ciertamente lo lograron, pero están vacíos en su bienestar espiritual. Por la gracia del Señor, nosotros tenemos una prosperidad espiritual que solo viene por su gracia. Y así termina el salmista, hermanos, versículo 8. Dice David en el versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás habitar confiado. Qué hermoso es ir a la cama, hermanos, en paz. Qué hermoso, hermanos, en medio de las tribulaciones y la angustia, que tú y yo podamos dormir en paz.
Hay una sola razón. David la declara y la dice aquí. Voy a ir y voy a dormir. Están acechando contra mi reino, están acechando contra mi vida, pero voy a ir en este tiempo ya, que solamente la hora es para ir a dormir. Este himno es un himno vespertino, es en la tarde. Así es que yo me voy a dirigir a mis aposentos a dormir y me voy a acostar. Y aunque todos me persiguen, y aunque todos quieren que mi vida corra peligro, yo voy a acostarme y voy a dormir en paz. ¿Por qué? Te van a preguntar, ¿por qué? Porque solo tú, Jehová, solo tú eres el que me permite ir a acostarme en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás habitar confiado. Eso está muy bien. La versión 60 dice, hermanos, me haces vivir confiado. Hay una gran diferencia. Esta traducción que usted y yo tenemos, a diferencia de la Reina 60, de la versión 60, me haces vivir. Aquí la traducción más ligada a la original dice, me haces habitar. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Habitar habla de que usted no es un visitante. El Señor no lo trata a usted como un invitado, como un visitante, sino que usted ha hecho el lugar de su refugio, su habitación. Esa habitación huele a usted. Usted habita ahí. Usted mora ahí. Usted no es un visitante, no es un huésped, no es un invitado especial o no. La maravillosa traducción que hay aquí es para que nosotros hagamos énfasis en que ese lugar de dormir, de estar allí tranquilos, no es un lugar pasajero, no es un momento efímero. Usted habita en Cristo. Por lo tanto, usted se acuesta. Independientemente de cómo ha sido este mes, cómo ha sido esta semana, cómo han sido estas horas, mi amado hermano, si usted está en Cristo, usted habita en Cristo. Usted no es un desconocido para el Señor Jesucristo. Ese es el precioso consuelo. Esta es la tercera verdad de este salmo. David se consuela a sí mismo porque sabe que recibirá la misericordia fiel de parte del Señor. David concluye entonces consolándose a sí mismo, hablando de que va a habitar en medio del Señor Jesucristo. Habitas allí con Cristo, tienes tu morada segura. Esa fue la promesa de nuestro Salvador. Cuánta bondad del Señor, cuánta misericordia para los suyos. Consolarnos a nosotros mismos, no con nuestras ideas, con nuestras fuerzas, sino consolarnos con la misericordia y con la gracia del Señor Jesucristo. Solo da un resultado, darle la gloria a nuestro Dios. Y usted y yo podemos ponernos en pie hoy y darle la gloria a Dios. Porque Cristo no se cansa de mostrarnos sus buenas nuevas a cada uno de nosotros. En solo 8 versículos, hermanos, el Señor responde al clamor de un piadoso. Pero también el Señor nos invita a que estemos proclamando a Cristo y que el mensaje lo demos una y otra vez. Que nuestra boca, hermanos, se convierta en una boca de oro, proclamando a Cristo. ¿Cómo usamos nosotros nuestra boca para decir otras cosas, no? Absurdas, odiosas, terribles, sin ningún fruto. Cuando el Señor nos invita a que nuestra boca sea usada como una boca de oro para proclamar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar, hermanos, puestos en pie, por favor, dándole gracias al Señor por la exposición de su palabra. Buen Dios y Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias por esta tu palabra, oh Dios. Gracias por darnos el privilegio de recordarnos que podemos clamar a ti una y otra vez, Señor. Que podemos también en medio de esa oscuridad, de esa turbulencia, de eso que nos asedia, Señor, poder clamarte a ti y poder detener nuestras manos, Señor, nuestros impulsos,
para dejar que la justicia tuya, Señor, sea la que actúe. Señor, gracias por exhortarnos, porque hoy también hay un mensaje para nosotros, y es que podamos usar nuestra boca para llamar a aquellos, Señor, al arrepentimiento, para mostrarles, Señor, tu palabra, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, oh Dios, a quienes has elegido para tu gloria. Por lo tanto, Señor, tu mandato es que sigamos usando nuestra boca como una boca de oro. Es de oro porque proclama las buenas nuevas. Es el oro de Cristo, Señor, que brilla en nuestras vidas y que aún no se ha cerrado la puerta para ninguno, Señor. Oh Dios bendito, gracias. Porque aunque miramos a los impíos, que sus economías crecen, Señor, lo vemos con prosperidad. Que muchas veces, en algunas ocasiones, o en la mayoría de nuestras vidas, podemos estar pasando necesidad material, Señor. Podemos gozarnos en ti. Y cada noche poder ir a acostarnos. Porque hay una única razón, Señor, y es que tú nos guardas nuestro sueño, y al otro día tendrás nuestro alimento, y has prometido, Señor, el sustento para nosotros. Alabamos tu santo nombre, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y cantamos el Salmo 4, hermanos. El Salmo que ha sido expuesto, ahora lo cantamos. Para mí es más difícil de dominar. Aún no lo domino perfectamente. Es que posiblemente también no lo cantamos muy a menudo. Pero vamos a procurar cantarlo, hermanos, con entendimiento, con el mensaje que el Señor nos ha brindado en esta mañana. Respóndeme cuando yo clamo, tú de mi justicia, Dios. Cuando estaba angustiado, tú mucho me has ensanchado. Ten piedad, oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo mi honra en infamia volveréis? Estaréis vanidad amando, y en malantancias andando, las falsedades buscaréis. Que tengáis esto bien sabido, al que lo sirve con amor. Dios ha en gracia elegido, y de seguro me habrá oído cuando a él hace mi clamor. Tembla delante de Dios Santo, y por su temor no peca. Aún en nuestra cama estando, habéis de seguir meditando, y ante su majestad callar. Los sacrificios de justicia a Dios humildes presentar, con pesar por toda malicia, llorando toda injusticia, y solo en el Señor confiar. Dicen muchos, ¿quién el gran gozo? ¿Quién en mí nos enseñará? Alza, oh Señor glorioso, sobre nosotros
nosotros el reposo de tu rostro claridad. Tú diste alegría inmensa a mi abatido corazón. Madre, cuando en sus despensas hay grano y mosto en abundancia, porque se les multiplicó después de haber trabajado. En paz yo me acostaré, dormiré sin pasar cuidado, pues solo por ti soy confiado. Sí, y por siempre lo seré. Amén. Mantengámonos en pie, hermanos. Permítame cerrar este culto al Señor con la bendición apostólica. En las palabras de Santiago, hermanos, dice: por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. La paz sea con todos ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga y que esto sea una realidad en nuestras vidas. Se pueden sentar. Muchas gracias, mis amados hermanos. Hoy no necesitamos llamar a los hermanos. ¿Ya puede cerrar?